Qué rico que estoy aquí con ustedes hoy en nuestra sala de Buena Vida, porque realmente hay que recibir amigos que son tan buena gente y tan exitosos y que terminan ciclos y comienzan otros así como si nada. Realmente hay que aprender de este tipo de ser humano. Mi querido Ismael Cala. Mi querida Maritza, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder estar en el programa. Les felicito. Gracias por contagiar con tan buena vibra y buena vida y la información que todos nosotros necesitamos en las tardes. Tú sabes que cuando me levanté esta mañana, que estaba pensando cuántos años hace que nos conocemos, Sí. Fue cuando acabaste de llegar de Canadá. Año 2003. Así que cuenta todos estos años que ya llevamos de amistad. 16 años. Mucho. ¿Y cuántas cosas han pasado? Sí. ¿De dónde viene Ismael Cala? ¿De dónde viene? Sus orígenes. De una montaña. Yo sé. De una montaña en las faldas de una cordillera, en el Caney. Es un pueblo en Santiago de Cuba que es casi rural, digamos, porque ahí empieza la montaña. Entonces yo crecí ahí, nací ahí, y aunque trabajé siempre en la ciudad y estudié en la ciudad, dormí por 25 años en el Caney. Ajá. Que es famoso por sus frutas. Anda, qué bien. Dicen que es el pueblo de Cuba donde las frutas son más dulces. Qué bien. ¿Y los poblanos también? Los poblanos, ¿qué quiere decir? Los que viven en el pueblo. Que son tan dulces. No sé, no sé, eso habría que ir a ver si todavía, ¿no? Pero sí, gente muy humilde, gente muy sencilla. De hecho, yo recuerdo mi infancia que fue entre mangos, piñas, frutales, espadas hechas de madera, vida de campo. Cuando tú miras hacia atrás y estamos parados en el día de hoy, estás montado en un pedestal de éxito constante que ha significado también mucha preparación para ti, y ves a esa familia del Caney en Santiago de Cuba, ¿qué tú sigues manteniendo de esas raíces? Yo creo que los valores. Yo recuerdo mucho a mi abuelita, mi madre, Tu madre Tania. mi tía abuela, mi mamá Tania, que siempre inculcaron muchos valores. Le mando un beso grande a Tania. Sí, cierto. Seguramente nos está viendo, Claro. porque ella te admira a ti. Gracias. Y los valores yo los mantengo. La humildad, el hecho de servir, el hecho de ser íntegros en lo que uno hace. Hay mucho que yo todavía tomo de esa vida de campo donde ya está comprobado, no solo en Cuba, en cualquier parte. Tú vas al campo y hay más pureza, hay más inocencia en la gente. ¿Cómo se puede mantener y cultivar y retroalimentar la humildad? Yo creo que cuando te das cuenta que el verdadero éxito de un ser humano y su calidad de vida está en disolverse en otros. O sea, el éxito ha sido tan manipulado como concepto y se ha puesto tan afuera, en símbolos, en estatus, que mucha gente por eso vive vacía, porque está siempre persiguiendo aprobación fuera de ellos. Entonces, la humildad es lo que a mí me ha hecho, Maritza, ser exitoso, porque yo me siento que cuando sirvo a otros y me pongo en función de otros y crezco y aprendo para compartir eso con otros, soy un éxito. ¿Cuántos años estuviste en CNN? En total 15 años, porque yo empecé en CNN en el 2001 como pasante, y luego como freelancer, contribuyente en Toronto, y luego como freelancer desde Miami, yendo a Atlanta a sustituir a los presentadores titulares. Y fíjate, luego estuve en un canal local en Miami, me fui a México, y ahí cuando regreso de México en el 2009, es que por primera vez yo me voy a Atlanta como empleado, como alguien que a tiempo completo recibía un salario de CNN. ¿Qué significó para ti el tiempo en que realmente te podíamos disfrutar todas las noches con entrevistas a personas que tenían una historia que contar en Cala, en CNN en español, presidentes, Sí. Artistas, actores? O sea, ¿qué tú sentías, qué compromiso sentías en cada entrevista? Mucho compromiso. Y algunas veces, te juro que en algunos momentos, sobre todo al inicio, yo decía, esto es una gran responsabilidad, yo no sé si estaré apto para esto. Y luego dije, este es un reto, tú lo has soñado, tú lo has vivido, estudia, prepárate y vas a estar apto en cada momento. Pero sí fue una universidad. Yo digo que mi mejor universidad de vida fueron esos 5 años y medio entrevistando personas de todos los caminos. ¿Cuál ha sido el de la vida. presidente que más difícil te fue como entrevistador? Evo Morales.
presidente de te Bolivia. recuerdo. Fue una entrevista tensa, hostil, hizo titulares en todas partes. ¿Tú viajaste allí? Yo viajé Yo lo a recuerdo. Bolivia y se había cancelado por el ministro de Presidencia y yo reclamé que se reprogramara. Y a él no le gustó cuando me vio en Televisión Nacional diciendo, señor presidente, reprograme la entrevista, hágala a las 5 de la mañana, que yo me levanto temprano y dicen que usted se levanta a las 4. Entonces él la reprogramó a las 5:30 de la mañana, pero con una hostilidad que fue lamentable, porque ese no es el estilo mío, no es el estilo que el programa llevó. A mí siempre me gustaba sacar lo mejor del ser humano. Sí. Y en este caso, bueno, pues yo reclamé con un derecho de que estábamos en el país y habíamos ido ahí por ese propósito, que cómo nos iba a dejar plantados. ¿Con qué presidente te divertiste más? Con Pepe Mujica. En su momento era el presidente de Uruguay y te digo sinceramente, ha sido uno de los pocos políticos con los que yo no sentí que me estaban viendo cara de estúpido. Al decirme la cantidad de farsas y discurso aprendido y ensayado que un político se aprende para crear una matriz de opinión y decir lo que es correcto pero que no es auténtico. Con este señor yo sentí que me estaba diciendo la verdad. ¿Qué historia te hizo regresar a casa reflexionando y como con el alma compungida que tú dijiste? Porque a veces nosotros tenemos que separar, o sea, la parte personal de la parte profesional, pero en ocasiones es difícil, o sea... Sí. Mira, yo los programas que más sufrí fueron los programas sobre Venezuela. Cuando me tocaba hacer un programa sobre la situación de Venezuela, yo me iba a mi casa perturbado. Porque sobre todo en las veces en que me tocaba entrevistar a los políticos del gobierno, yo decía, pero es que no se puede conversar, no se puede dialogar, hay una resistencia. Entonces, al mismo tiempo, era muy difícil sacar verdad. Cuando tú estás entrevistando y tú estás en Miami, tú no estás en el lugar donde están ocurriendo los hechos y tienes que depender de las narraciones de otros para sacar una conclusión y que tu audiencia la saque. Eso me perturbó mucho. ¿Cuántos libros has escrito ya? En total 8, porque hay 2 libros infantiles, Ser como el bambú y la piñata mágica, y un libro coescrito con el doctor Camilo Cruz sobre comunicación. Sí, lo hablamos cuando lo tuvimos aquí en el programa. ¿Cuál ha sido tu transición de CNN a escritor y ahora que estás dedicado a llevar mensajes a diferentes partes del mundo y a recibir de esas culturas? Bueno, en realidad yo siempre me sentí comunicador y cuando jovencito conservo 2 libros, uno de poemas cortos y otro de cuentos. Entonces me gustó siempre escribir. Y siempre soñé con ser escritor porque yo veo en las bibliotecas y tengo libros, tengo una biblioteca personal y yo digo, los libros nunca mueren. El que escribe un libro es inmortal porque no sabes a dónde va a parar ese libro. Y es rico leerlos en diferentes etapas de nuestra vida. Correcto. El mismo libro. El mismo libro. Porque nos deja diferente aprendizaje. Y claro, aunque tú lo escribes, que es lo que me pasa a mí, y luego pasan 10 años y tú dices, este libro yo no lo hubiese escrito igual hoy, pero responde a la época donde fue escrito. Entonces, cada libro es como una instantánea de la filosofía del autor en el momento en el que lo escribió. Y por ahí fui diversificando la carrera como comunicador. ¿Duermes? Pero claro, no mucho, no mucho. 6 horas es mi promedio de sueño. Despierta con Cala, por eso te pregunto si duermes. Vamos a hablar de este último libro tuyo, vamos a hablar de un evento que tienes que quieres invitar a toda nuestra audiencia. Que ojalá tú pudieras ir. Ojalá, Dios mediante. Y también te quiero preguntar, no me lo respondas ahora, ¿por qué no te gusta que te digan gurú ni motivador? Ya regresamos con Ismael Cala. Gracias. Estoy muy feliz porque traer amigos a casa de buena vida me da felicidad y también compartir sus historias de vida y de éxitos con nosotros. Tengo en mi mano el último libro de los 8 que ha escrito Ismael Cala, Despierta con Cala, Inspiraciones para una vida en equilibrio. Yo sé que te pasas todo el tiempo o la mayor parte del tiempo de tu vida en todas las herramientas de autoayuda y equilibrio. Y lo puedo decir públicamente porque sé que lo has comentado, que en tu familia ha habido diagnósticos de depresión. Y esquizofrenia. Correcto. Y suicidios. Ajá. Sí. ¿Eso te ha llevado a ti, en ver ese factor genético, quizás hereditario, a tú romper ese hilo y hacerlo diferente? Me llevó desde la adolescencia, cuando tuve un tratamiento psiquiátrico con apenas 15 años, a ser más consciente de que yo no quería
ir por ese predestino y que genéticamente ya tenía una herencia, que lo primero que tenía que hacer era aceptarla desde el amor, no desde el miedo, y trabajar hábitos de vida que pudieran un poco ayudarme a no permitir que esa herencia fuese el camino tan preestablecido, que mi propia familia pensaba que yo iba a ser el que lo heredaba. Ciertamente hay enfermedades que son genéticas, pero cuando tú estudias lo que los doctores dicen es un mínimo por ciento lo que es genético en comparación con la gama de enfermedades que el ser humano adulto tiene y las desarrolla por malos hábitos y estilos de vida y sobre todo patrones de pensamientos que le encasillan y le enferman. Y ahí comienza todo. Ahí comienza en todo. los patrones de pensamiento Sí. que nosotros mismos creamos, Sí. producimos y alimentamos. Así es. ¿Cómo se puede, porque me quedé con esa frase y es algo que sé que va a ayudar a mucha gente en nuestra audiencia, cómo se puede aceptar este factor genético hereditario de depresión desde el amor y no desde el miedo? Bueno, lo primero es que si tú lo haces desde el miedo, siempre vas a estar prisionero del tema, de la herencia. Atrapado. Atrapado. Si sientes vergüenza, cuando uno estudia los estados de conciencia de un ser humano, el estado más bajo es la vergüenza, pero no vergüenza de lo que he hecho y me puedo arrepentir de algo que no es íntegro y cambiarlo. No, vergüenza de lo que soy, vergüenza de lo que me pasa en mi mente, vergüenza de lo que heredé. Y ese estado de vergüenza es la peor enfermedad posible que un ser humano puede tener. Entonces, tienes que buscar información y buscar ayuda. Me encantó eso. ¿Dónde podemos, primero que todo, quiero saber dónde podemos encontrar tu libro? Sí, en Amazon o en las librerías, Books and Books, y las pocas que quedan, porque están las librerías ya como que no son muy comunes. Y Mejor este es Amazon. Este es el más reciente. Este es el más reciente. El más reciente. El Despierta próximo va a con ser... Carla, Inspiraciones para una vida en equilibrio. El próximo va a ser un libro sobre liderazgo bambú. Ah. Pero eso será 2020. A mí me encanta el concepto del bambú. Sí. Es flexible y rígido. Y raíces profundas. Profundas, que no se van. Eso me es. encanta, lo tengo en mi casa. ¿Cómo te llama la atención a ti esos lugares tan recónditos del mundo con culturas tan diferentes como el Tíbet? Me hacen saber y constatar que ninguno de nosotros tiene una verdad absoluta sobre nada en el mundo. Que todo lo que nosotros vemos como interpretación de la realidad no es más que lo que nos tocó en nuestro pedacito donde nacimos y el condicionamiento social que pusieron en la piñata, que es nuestra mente. Sí. Cuando tú viajas y ves cosas tan diferentes y maneras de ver el mundo y dioses con otros nombres y culturas y gastronomía, tú te das cuenta que ningún ser humano en este planeta tiene la razón absoluta para decir esto es blanco o esto es negro. Y lo tienes fresquito porque acabas de regresar Claro, de Egipto y de Tanzania. Y mundos diferentes. Fíjate, en el mismo continente, norte de África, Egipto, pero influencia más árabe, ¿verdad? Y la cultura egipcia antigua. Y el África del África negra, digamos, Tanzania, dos culturas totalmente diferentes en un mismo continente. Y eso es lo que pasa en el mundo, somos muy diversos. ¿Qué te queda pendiente en la vida por hacer para concluir? Vivir hasta los 137 años. ¡Ay, me ganaste! Yo quiero vivir hasta los 116. Bueno, no sabremos dónde llegaremos, ¿verdad? Porque eso solo Dios lo puede decidir, pero uno sí se puede dar, como dicen, una ayudadita con tu estilo de vida, siendo presentes, siendo conscientes y sobre todo renovando la gratitud diaria de honrar el milagro de estar vivos, que eso es lo fundamental. Desde que abrimos los ojos. Así es. Y sobre todo desde el pensamiento. Te Así quiero dar es. un beso. Muchas mi amigo gracias. querido, y Aquí un por- abrazo. Gracias por estar con nosotros acá en Buena Muchísimas Vida. gracias. Te deseo todo lo mejor. Y aunque no te guste, es verdad que es una responsabilidad muy grande, pero sin darte cuenta, porque sé que no lo haces al profeso, Sí. estás inspirando a muchas personas. Y estás motivando a muchas personas a que sí se puede cambiar ese factor genético hereditario o esa mente y ese pensamiento desequilibrado si nosotros interiormente lo decidimos. Claro. Gracias. Y bueno, para muchos otros casos también, obviamente, los químicos, la medicina, cada persona tiene un caso muy particular, pero sobre todo nuestra fuerza de voluntad hace la diferencia. Y de eso vamos a hablar más adelante en nuestro Muy programa aquí en bien. Buena Vida. Éxitos. Muchas gracias, Marisa. Te quiero muchísimo. Yo también a ti. Gracias. Gracias.